Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal, donde vamos a hablar de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT. La semana pasada ya hablábamos algo de la llave MX, que es este identificador digital ciudadano que creó precisamente esta nueva agencia, que es parte del ambicioso programa que nos dio a conocer la nueva presidenta de México a través de los 100 compromisos que dio a conocer antes del inicio de su gobierno. En el punto 17, en el compromiso 17 de estos 100 compromisos que dio a conocer, se señaló que programaban la digitalización más grande de la historia en trámites y servicios, y también en los puntos 33 y 34 señaló que se proyectaba a México como una potencia tecnológica y de innovación, generando un programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional. Esto, pues en gran medida se va a deber a las funciones, a las atribuciones que le asignaron a esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular es José Antonio Merino, que fue el encargado también de una función similar dentro de la Ciudad de México cuando fue gobernada por la actual presidenta de nuestro país. En este caso, pues el plan es muy ambicioso. De hecho, también le dejaron el tema espacial y satelital como parte de las atribuciones de la agencia. Recordemos que esta agencia es nueva, se creó a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y esta reforma se publicó apenas en el 28 de noviembre de 2024. O sea, es una agencia que inició funciones en este año y que, de acuerdo a lo que se puede ver dentro de su página, la labor más importante de reducción de trámites, servicios, inteligencia de datos, las plataformas nacionales que va a crear, etcétera, pues van a concluirlas más o menos en el 2028-2029, porque se proyecta que para 2030 pues ya estén cumplidos estos planes que se han presentado como parte de la función de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pues este va a ser el tema del día de hoy. Es un tema bastante interesante que obviamente nos va a afectar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, para cualquier trámite, etcétera. Pues vamos a ver, vamos a estar conectándonos de alguna manera con esta agencia, y pues en la parte fiscal desde luego que también nos va a afectar por la cantidad de información que va a obtener, la nueva información organizada de otra manera diferente que va a obtener esta Agencia de Transformación Digital para el Poder Ejecutivo Nacional y obviamente pues también para la fiscalización. Les recordamos que en este programa nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, obsequia 4 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal. 2 para las personas que se comuniquen por vía telefónica, los números telefónicos que van a aparecer en su pantalla en el momento en que usted lo requiera, y 2 para los que se conecten por redes sociales y respondan correctamente a la pregunta que vamos a hacer en el transcurso de este programa. Manténganse atentos para que puedan responder correctamente a esta pregunta y puedan llevarse una de estas 4 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal. Pero vamos a una pausa e inmediatamente después de la misma continuamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es una entidad del gobierno mexicano con la misión de construir un modelo de autonomía tecnológica, unificando capacidades, generando ahorros públicos y utilidad pública. Dentro de sus funciones principales, se encarga del diseño y coordinación de proyectos de simplificación y digitalización de trámites y servicios a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, colocando con autoridades en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Además, debe integrar a los ciudadanos al Sistema de Servicio Nacional de Identidad Personal, promoviendo y dirigiendo la implementación de tecnologías de la información y comunicaciones, el uso de la firma electrónica avanzada y otros mecanismos de validación y autenticación legalmente reconocidos en los trámites y servicios a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal. Fuente: Gobierno de México.
Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso. Y bueno, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quien de antemano les agradecemos su apoyo generoso para la realización de este programa. Está con nosotros el maestro en contaduría José Julio Solís García. Bienvenido, Julio, a esta tu casa. Muchísimas gracias, Susi. Él es licenciado en contaduría y maestro en contaduría egresado de nuestra facultad, catedrático de la misma tanto en áreas de informática como de fiscal, pero más bien informática asociada al tema fiscal. Así es. Asesor del grupo 1111, asesor fiscal del grupo 1111, expositor y consultor fiscal a nivel nacional y articulista de nuestra revista Consultorio Fiscal. Pues bienvenido nuevamente a esta tu casa. Un placer. Y bueno, él es ya invitado de tiempo atrás y al que le damos por primera vez la bienvenida a este espacio y le agradecemos de antemano su disposición para la realización del mismo. Es el licenciado en Economía Fernando Martínez Cos. Bienvenida a esta su casa también. Gracias. De la UNAM, la casa de todos. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, socio en el despacho Digital Signature. Ha formado parte del Servicio de Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, consultor para varios países en la implantación de servicios tributarios digitales, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, acreditado como consultor en diversas materias asociadas a la gestión tributaria digital y particularmente, entre otros temas muy importantes, a la factura electrónica. Ajá. Pues nuevamente, bienvenidos los dos y muchas gracias. Si les parece, empezamos con este tema. Me puse a revisar el Plan Nacional de Desarrollo y bueno, precisamente todo lo que se dijo en su momento. Y se habló, y las entrevistas que le hicieron en un momento dado a la presidenta de la República, y ella comentó, le preguntaban sobre la posibilidad de una reforma fiscal, y ella señalaba que pues realmente el hecho de reformar las leyes no necesariamente implicaba recaudar más, que se podía recaudar más y mejor con lo que ya se tenía. Y en teoría su estrategia, por lo que veo, en lo que dice, en el diagnóstico que presenta y en los objetivos que presenta en el Plan Nacional de Desarrollo y en la razón de ser de esta agencia digital de transformación digital y telecomunicaciones, pues va más enfocado a la digitalización, ¿no? Y a la consolidación de trámites, servicios, la creación de la identidad digital que inicia precisamente con la llave MX, pero con un plan muy ambicioso de reestructuración de información que, pues ligándolo a nuestra experiencia en materia fiscal, pues sí podemos considerar que de alguna manera esos han sido un poquito cuellos de botellas para la autoridad para poder ejercer de manera más amplia sus actos de fiscalización y que las nuevas herramientas que les van a dar con simplemente organizar la información creo que va a ser mejor. De hecho, el titular, José Antonio Merino, en diversas entrevistas, ha señalado que particularmente el Centro de Inteligencia de Datos está orientado a la cuestión fiscal, tanto para el SAT como para el servicio de aduanas, ¿no? Entonces, les quisiera pedir primero una primera impresión, Fernando, sobre la creación y el proyecto, así como se presenta en general por parte de la actual presidencia de la República. No, primero, gracias, Susi, por invitarme. Para mí siempre es un honor estar aquí en esta facultad. Sobre todo la tengo muy presente porque fue la primera institución que abrió la posibilidad de abrir el tema de cultura contributiva en el país, cuando yo era funcionario en el Servicio de Administración Tributaria, cosa que agradezco muchísimo, sobre todo porque este tema de la Agencia de Transformación Digital, yo creo que hay que verlo en el contexto de lo que se está moviendo como tendencia mundial. Quiero ubicarlo muy bien. El Servicio de Administración Tributaria, cuando nace, había una tendencia muy clara de separar a los organismos recaudatorios de los entes de gobierno. Y ahí es donde se crea el Servicio de Administración Tributaria. Para muchos de tus escuchas quiero comentarles que el origen del Servicio de Administración Tributaria no está con la visión de administraciones tributarias en Latinoamérica. Se fue hasta Australia y Nueva Zelanda con las prácticas que tenían esas administraciones tributarias. Hoy les quiero decir que al menos yo identifico a 7 gobiernos federales, que parten de esta iniciativa de tener órganos que permitan articular lo que al interior de la administración pública per se viene desarticulado. Y me explico.
¿Por qué viene desarticulado? El Servicio de Administración Tributaria, de manera autónoma, define la gestión y trámites que tiene bajo su autoridad. Pero lo mismo hace Secretaría de Economía, lo mismo hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es decir, todos definen la interacción con el ciudadano de acuerdo a su marco regulatorio. Esta agencia brinda la maravillosa oportunidad de coordinar los esfuerzos y generar lo que ahora en el mundo de la tecnología, Julio, se le llama un gobierno de datos. Sí. Ahí es a donde vamos a estar, un gobierno de datos que articule y coordine de manera precisa toda la información que reciben de los ciudadanos, los entes públicos. Pero lo mejor, al menos desde mi punto de vista que plantea esta iniciativa, es una articulación no solo del gobierno federal, sino estatal y municipal. Así es. Que ese es todo un reto, Y creo que en ese contexto hay que verlo porque a nosotros como ciudadanos, ya no, tú mencionabas ahorita a José Antonio Peña Merino, él tiene una amplia experiencia justamente en la digitalización de Ciudad de México. Es un ente. Hacerlo a nivel federal, estatal y municipal, previendo la cantidad de trámites que hay, los 7,000 que tiene el gobierno federal, los más de 540 que promedio tienen los estados y los 144 que tienen los municipios, ahí está el reto, Susi. Sí, y bueno, y además es un reto pues muy ambicioso en cuestión de tiempos, porque está hablando de que más o menos para el 2029 ya prácticamente estaría toda la plataforma ya creada, porque estamos hablando dentro de la creación del Centro de Tecnología, Centro Nacional de Tecnología, correcto, o Centro Nacional Tecnológico, algo así. Vamos a tener una plataforma de catastros, una plataforma de registro público de la propiedad nacional, entre otros. Vamos a tener una plataforma única del registro civil, que lo que entiendo es que más bien se van a conectar a esta plataforma, o sea, todos van a seguir operando de manera estatal, pero se van a conectar a nivel nacional. Y bueno, el plan, lo comentábamos ayer, Julio, el plan es que la plataforma nacional catastral, que sería, digamos, la última parte, pues en teoría terminaría en 2027, ya 2028 y 2029 prácticamente van a ir simplemente consolidando trámites, reduciendo trámites, pero lo que es la plataforma nacional catastral que se crea en 2027, en 2026 la nacional de registros públicos de la propiedad, en 2025 concluyen los trabajos del registro civil y ya se creó la ventanilla única digital de inversiones, ya se creó la llave MX. O sea, el plan es muy, muy ambicioso, pero está centralizando, digamos, la información. ¿Cuál es tu opinión, Julio, en este sentido? Mira, retomando un poco los comentarios, yo quiero decir que esto no es un esfuerzo nuevo. Si hablamos un poco de historia, perdón si lo pongo en contexto nada más para poder aclarar que los esfuerzos en el pasado no fueron fructíferos por N razones. Desde el año de 1995 ya empezábamos a hablar, cuando la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional empezaba a hablar de los Is, que es e-commerce, e-learning y lo que fuera. Había algo que se llamaba e-government, en el cual daba las bases sobre cómo hacerlo desde el año de 1995. Cuando llega Fox, y no estoy haciendo nada más que recordar la historia, él implementa algo que se llama eMéxico, en el cual también empieza a buscar esos esfuerzos. Ese mismo esfuerzo lo empieza a trabajar también Felipe Calderón en otra plataforma y finalmente Peña Nieto también en otra plataforma, arrancando con un proyecto de fiscalización muy sólida bajo el mandato de Aristóteles Núñez en ese momento, pero tenía esa lógica que hoy tiene. Llegar hoy a la idea de que sea esta plataforma una realidad en México, creo que es muy posible, dado que hay un éxito ya a nivel, llamémosle local, en la Ciudad de México, de que funcionó y ha funcionado muy bien para los objetivos que ha sido creados. Entonces el famoso e-government seguramente lo vamos a tener como realmente se conceptualizó pues desde hace 30 años. Entonces, perdón que haya pasado tanto tiempo, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces ya estamos en ese proyecto. Aunque sí es importante mencionar,
En la parte fiscal, que sí nos corresponde a nosotros, el impacto sí es bastante fuerte, pero que habría que revisar también otros efectos que tiene esta agencia, porque no solamente va a la cuestión de fiscalización, sí es importante. No es que ellos vayan dirigidos a la cuestión de fiscalización, ellos están sentando las bases para que la autoridad fiscal tenga acceso a una información de manera más eficiente y efectiva y en tiempo récord de los signos de riqueza que puede tener una persona física, hablando por ejemplo de la parte inmobiliaria particularmente, que a lo mejor ahorita la autoridad pudiera acceder a ellos, pues sí, pidiendo la información, pero tendría que pedirlo a todas las entidades federativas para localizar qué inmuebles tiene Juan Pueblo, ¿no? Al cual está fiscalizando en este momento. En cambio, ahorita ya lo va a tener con un solo clic toda la información que tenga a nivel nacional. Pero ¿no? que obedece a otra cosa de justicia, dirían algunos. Normalmente cuando pensamos en las autoridades que nos están gobernando, siempre pensamos en la recaudación. Yo voy a recaudar. Y a veces los ciudadanos dicen, sí, pero ¿tú cómo vas a gastar? O sea, ¿por qué si te doy tanto, en qué lo vas a gastar? ¿Y por qué gastas en tanto? ¿Y por qué todo esto? Y entonces un equilibrio es, ok, quiero recaudar lo correcto, pero tu autoridad tienes que reducir también tus costos. Esta es una oportunidad brillante para reducir costos también. Entonces, no solamente hay que verlo del lado del contribuyente, porque puede resultar, en esa imagen, puede resultar algo parcial, algo sesgado, cuando realmente es de los dos lados. O sea, los dos lados van a cooperar, ¿para qué? Para beneficiar al país. La autoridad reduciendo trámites y por lo tanto costos, que ya es una realidad con la llave CDMX hoy día, ya es una realidad. Calculaban que la reducción de los gastos por la implementación de la agencia, de la ADIF, de la Agencia Digital de la Ciudad de México, había sido 4,000 millones de pesos, que era el presupuesto de más de 10 años de la propia agencia a nivel local, a nivel de la Ciudad de México. Sí, ¿no? El porcentaje que hablaban en si aquel no mal entonces recuerdo ese dato. Era menos del 80% y el pronóstico lo superaron, pero con creces. El pronóstico que ahora vuelven es al 80% de una reducción de ese tipo de procedimientos y procesos, lo cual... Que había que ver cuánto va a detonar en el costo, ¿no? De administración, sí, que seguramente lo va a reducir. Si son 4,000 millones en la Ciudad de México, imagínatelo en todo el país. No, y además, bueno, vamos por partes en esto, porque vienen varias cosas en ese parte. Está bien. Pero bueno, hablar de un tema digital presupone que ya está resuelto el tema del acceso a Internet. Porque sobre todo estamos hablando de un tema digital, de una estrategia digital a nivel nacional, que va a afectar los 3 órdenes de gobierno, el estatal, el municipal, el estatal y el federal, ¿no? Entonces, esto implicaría que el acceso a Internet estaría resuelto para que pudiéramos hablar desde los años que te fuiste hacia atrás, no recuerdo, creo que ese tendría que haber sido un requisito de preexistencia de cualquiera de estas estrategias, ¿no? Que tendría que quedar primero resuelto el tema del Internet. Se avanzó bastante con el tema de CFE en el sexenio anterior y ya hoy por hoy es una realidad que CFE proporciona servicios de Internet, pero recientemente, hace unas semanas, se acaba de dar a conocer la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y precisamente nuevamente el titular de la Agencia Digital de Transformación, Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que con esta reforma se esperaba incrementar el número de usuarios que tengan acceso a Internet en 16 millones de personas, que antes no tenían acceso a Internet. Aparentemente lo que planean, y es lo que estuve leyendo, la estrategia eran 2 básicamente, pero la principal era ofrecerles a los que ofrecen servicios de conexión, bajarles el costo de las cuotas del espectro, que es lo que entendí, el pago por el uso del espectro, a cambio de que extendieran la red de Internet, digamos, a comunidades que hoy por hoy no tienen acceso a la misma. Recordemos que, por lo menos en la Ciudad de México, ellos fueron premiados, incluso internacionalmente, porque fue la ciudad más conectada a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? La ciudad con mayores puntos de conexión a Internet. Ajá, 30,000. Por encima de Rusia, que eran 24. Así es, exactamente. Entonces, sí lo lograron en la Ciudad de México, porque dicen, bueno, pues sí puedes tener un número de un celular, es un punto de acceso a Internet sin discusión, pero ¿qué pasa si no tengo dinero para pagarle los datos del celular, ¿no? O sea, eso ya se vuelve una ficción, ¿no? Un puro romanticismo, ¿no? Que por el simple hecho de tener el celular voy a tener Internet. ¿Cómo ven ustedes esto del acceso a Internet, Fernando? Mira, Susi, yo este tipo de iniciativas, que la veo muy positiva, esta Agencia de Transformación Digital,
la veo con diferentes pilares. Uno es el normativo, todo esto que conocemos. Aquí Julio decía, desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, lo voy a simplificar, hasta la Agencia de Transformación Digital. Es decir, tenemos estos dos grandes referentes. Y ya eliminaron la ley de mejora regulatoria. Ya se eliminó, justamente. Ahí tenemos esos 25 años así es. de lo que llamamos de cambios en el tema de trámites. Tú me dices acceso a Internet. Yo te diría, hay un punto más crítico en nuestro país, que concretamente yo tuve la oportunidad de conocer, de que lo primero que tenemos que tener para efectos con un marco regulatorio dado, una agencia de transformación digital a nivel de Secretaría de Estado, el tema se vuelve operativo, es la segunda columna de todo este proceso. Ya tengo el marco normativo, después, ¿cómo lo opero? Uno de los primeros retos, tú bien lo dices, es el Internet, pero yo te diría, hay uno previo, que es cómo aseguramos la identidad de un mexicano que puede ejercer un derecho. Esa identidad está dada por su acta de nacimiento. Te diría que si algún problema hubo en el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los cientos que se contaban, era justamente en este proceso de creación de identidad digital para un contribuyente. ¿Cómo resolver el problema de identidad digital para el sector primario? ¿Y dónde estaba el problema? No era un tema tributario, era en los registros civiles. ¿Por qué? Porque se carecía de un acta de nacimiento. Así es. Al no haber acta de nacimiento, ¿qué ciudadano en su santo juicio puede decir que es mexicano y puede ejercer un derecho? De ahí que la primera fase, y yo creo que en ese sentido empezamos a aprender de la historia, lo primero que tenemos que tener son registros civiles digitalizados. Eso está bien, se ha venido avanzando, al menos el antecedente que yo tengo es los registros civiles ya están digitalizados. Pero el siguiente, y esa es la otra columna, primera columna, marco regulatorio, segundo, cómo lo operas. Tercera, ¿qué calidad de datos tenemos ahí? Tú ahorita decías, y con mucha razón, y déjame decirte, de pronto me sonó medio soñador, pero me quisiera meter en tu sueño. No, yo estoy planteando los objetivos. Tú dices, en un clic, sí, en teoría, tener acceso, ¿no? Tener acceso. Yo te diría, sí, pero tal vez es la siguiente fase. Porque lo primero es asegurar que haya calidad de la información. El reto no es sencillo. Pensar que las instituciones de gobierno federal se van a coordinar para tener datos únicos. Y recuerdo otro de los temas que también en esta honorable Facultad de Contaduría y Administración me tocó venir a hablar de la Ley de Derechos del Contribuyente, que algo que recuerdo que en su momento era muy discutido es el Servicio de Administración Tributaria no va a solicitar información que previamente ha solicitado. Déjenme preguntarles, hoy, ¿eso sucede? No. Sí, bueno, y es lo que estás diciendo, ¿no? Que no van a pedir ningún dato. Que conste que soy bastante alevoso en esto, sí. Pero es algo que está ahí, ¿no? Norma. Esa norma tiene que operar. Tiene que haber la forma de vigilar su ejecución. Y con base en la ejecución, vemos si se da. En el ámbito tributario, yo diría, es algo que nació con un objetivo muy noble, como esta agencia de transformación digital, pero que en la parte de ejecución tiene sus huecos. Por eso, cuando me dices del Internet, yo te diría, te puedo comentar muchas anécdotas de lo que es la cobertura de Internet en este país y cómo sí fue posible lograr la cobertura de emisión de comprobantes fiscales digitales en zonas donde no lo existe. Sin embargo, creo que hay otros retos previos. Hay otros retos previos como es asegurar que cada mexicano tenga un acta de nacimiento y con ese acta de nacimiento sus datos sean únicos en la UNAM, en la SEP. Y en todos lados. Y en todos lados. Bueno, de hecho yo tengo una experiencia personal cercana porque un familiar cercano que vive en el extranjero tenía que renovar un pasaporte y ahorita está el programa, ya se implementaron estos cambios dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces obviamente para hacer su trámite tiene que generar su llave MX y le dicen, no, pues necesita, entra con sus datos de la CURP y le dicen, no, esta CURP no existe. ¿Cómo que no existe? Es la que ha tenido siempre, ¿no? No, pues de momento se duplicó la CURP, o sea, de la noche a la mañana se generó una CURP adicional y entonces pues, está en el extranjero, se conecta al consulado, bueno, ve al consulado y resulta que esos servicios
solo los dan en el consulado físicamente. Entonces el consulado le queda 4 horas. Y dice, no, para mí ir allá implica muchos moverme, tiene que ser un día. Ahí dice, y si vas en sábado, que no todos los sábados se habilitan en el consulado, resulta que ese servicio no se da en sábado, el servicio del tema de la CURP, ¿no? Entonces manda un correo al RENAPO y le dicen, no, pues le contestan inmediatamente, wow, ¿no? Sí, creo que fue RENAPO, no sé, una autoridad de gobierno para eso, no necesariamente, a lo mejor estoy mal, pero bueno, y le mandan un correo inmediatamente. Los correos solo se reciben en días y horas hábiles. Pero bueno, y entonces, a final de cuentas, fueron 2 problemas con los que se le presentaron para generar la llave MX, y es simplemente lo que pasa en la vida real, no tiene ningún afán de ataque, pero es real, ¿no? Uno, que fue el tema de la CURP, que estaba de la noche a la mañana se duplicó. Creo que es algo que tenemos que estar al pendiente. Yo esperaría que ya con la CURP, con datos biométricos, estas incidencias se redujeran sustancialmente. Esperaría, pero y el otro tema fue que le pedían que el teléfono, que tiene que dar un número telefónico para poder generar la llave MX, tenía que ser un teléfono de aquí, de México. Y estando en el extranjero, pues obviamente es un problema. Obviamente esta persona tenía proyectado venir a México y ya fue inmediatamente al Registro Nacional de Población. Me sorprendió, eso sí, súper organizados, rapidísimo, me solucionaron todo, me dijeron ya corregimos su CURP, ya está bien. Dice, verifica que está, dice, ¿ya lo puedo verificar? Sí, dice, para no tener problemas de una vez me conecté a internet y ahí verifiqué y sí, efectivamente, instantáneamente su CURP había quedado corregida y la tenía, había una referencia a otra CURP para decir que tenía esa huella, ¿no? Pero bueno, sí, pero aquí las cosas son diferentes, estamos en la Ciudad de México, ¿no? Donde está el gobierno federal y demás, ¿no? Pero no será lo mismo para todas las personas dentro y fuera del país, ¿no? En otras ciudades, en otros estados, y menos para nuestros migrantes, nuestros queridos migrantes, ¿no? Que tienen pues esa dificultad todavía mayor para poder resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Igual, solamente hablaste de un caso. Sí, solamente estoy hablando de un caso. Pero hay muchísimos casos que se pueden subir a este tipo de problemáticas, o simplemente voy a acceder a una plataforma que me dicen que puedo hacerlo, pero esa plataforma no está emparejada con este proyecto. ¿Por qué? Porque no ha preparado sus bases de datos, porque el ERP en el cual están sentados la información que están almacenando no es compatible con esta, o no tiene comunicación, o la comunicación es deficiente. Se tendría que hacer mucha homologación de muchas cosas, y lo veo muy difícil, y voy a explicar por qué. Cuando hablaban de la interconexión, es un proyecto que desde el año 2000 ya estaba existiendo. De hecho, uno de los candidatos a la presidencia, La Bastida, hablaba mucho de hay que dar internet, computación e inglés a los niños. Era uno de sus proyectos de campaña y mucha gente se reía acerca de eso. Y era una realidad hacia dónde iba apuntando, iba hacia un México digital como hoy se conoce. Entonces, desde ahí empezaba, pero ha tenido muchas problemáticas, y son todos estos asuntos de que quieres que te conectes, sí, pero si las partes involucradas que tienen que identificar, o que tienen que comunicar, o que tienen que informar, no tienen la misma plataforma, no voy a decir más, pues estuviste en el SAT, y cuando cambiaban de una plataforma a otra plataforma y tenían la información en diferentes plataformas para poder unificar todo eso, pues no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo bastante arduo para poder tener unificación de ello. Estoy hablando de solo una entidad, ahora imagínate. Y a nivel federal con todos los recursos. Sí, ahora imagínate a nivel federal con todo eso, va a ser un trabajo, y lo que pasa es que ese concepto de internet, que puede resultar muy simple, se daba en base a una estadística. Y a veces la gente solamente se va con las puras estadísticas y piensa que ese comportamiento se va a llevar con todo, y no es cierto. Con esos 30,000 puntos que hablaban de conexión en la Ciudad de México, se hablaba de que se habían conectado más de 600,000 colonias en ese proyecto, lo cual también era algo notable. Si además por la densidad poblacional, sí, porque no es lo mismo la Ciudad de México que Nueva York. Bueno, o sea, sí, pero la cantidad de personas que viven por kilómetro cuadrado en la Ciudad de México, Nueva York también es muy densa, sí, pero hay otras ciudades que no tienen esa densidad poblacional, ¿no? Iztapalapa tiene más habitantes que varios estados en la República, claro. Así que ni siquiera tengo que decirte más cuántas conexiones. Pero sí, antes de hablar de internet y demás,
Esa es una parte, pero también estamos dando algo de facto, y es la información o el conocimiento de la gente. El hecho que tengas un celular o el hecho que tengas esto no garantiza que la gente lo sepa usar. Comentaba en varias ocasiones que cierta comunicación que va a haber en esta agencia va a ser a través de WhatsApp, porque los adultos mayores es una de las formas que están familiarizados con eso. Pero hay quienes ni siquiera le tienen miedo a WhatsApp. ¿Por qué? Me van a robar mis datos. Y dices, pero mucha gente, yo creo que es la mayoría, yo siempre he estado así como histérica contra el WhatsApp en las organizaciones, porque estando los canales de comunicación institucional, como son los correos electrónicos perfectamente organizados, resulta que mucha información delicada de cualquier organización se va al WhatsApp del teléfono celular individual, personal de los empleados de esa organización, lo cual no me parece correcto para el control interno y para mil cosas de función de cualquier organización, pero es una realidad, ¿no? Pero es que existen, deberían de existir, es lo que yo comentábamos el día de ayer, el hecho de que haya muchos datos en posesión de quien sea, y que no tengan ciertos grados de protección. Eso habla de una vulnerabilidad, sea cualquiera que sea el órgano que lo esté teniendo. ¿Cuántas veces yo quiero que veas una imagen y simplemente lo que haces es haces un screen de tu pantalla y ya tienes la imagen? Y lo más quería que lo vieras, ya tienes una copia, ya tienes una evidencia. Pero hay tecnologías que te permiten, lo ves, no te permite hacer screen, no te permite sacarle foto, no te permite nada, y en cuanto lo cierras desaparece. ¿Existe esa tecnología? Sí existe. ¿La usan? No. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, haciendo de abogado del diablo, lo que dicen es, en cuanto a la concentración de información, es que va a haber una nube MX a nivel federal para toda la información federal, estatal y municipal. Uno, la creación de software para parte del gobierno, y lo que quieren es precisamente eliminar precisamente las desigualdades tecnológicas que existen entre estados, municipios y la federación, y hablando incluso de distintas entidades federativas, y el tema de, de tener un software como estandarizado que va a generar la propia agencia a nivel nacional, y que van a evitar contrataciones de terceros que hoy por hoy dan esos servicios en teoría. Y digo, yo les estoy hablando de los planes, obviamente no quiere decir que eso vaya a ser una realidad, pero tratando de contrapuntear sus observaciones contra lo que dice el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además del nuevo satélite que vamos a tener en operación para todavía ampliar más el acceso al Internet satelital. Pero vamos a una pausa y continuamos con estos temas. Lo más relevante en pocas palabras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un acuerdo que tiene por objeto mostrar los porcentajes de estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de agosto de 2025. Los porcentajes a que se refiere el artículo 2 del presente acuerdo se aplicarán sobre las cuotas disminuidas que corresponden a la gasolina menor a 91 octavos y al diésel. 1 de agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se designan como prioritarias diversas obras públicas, como la ampliación del Tren Maya hasta Puerto Progreso y la edificación de vivienda social, financiada con recursos federales. Estas acciones forman parte de los programas y proyectos estratégicos de la Administración Federal, con el objetivo de fomentar el desarrollo regional y mejorar la infraestructura del país. Recuerda que el próximo 17 de agosto se debe presentar la declaración de pagos mensuales y definitivos para informar del entero de retenciones del impuesto al valor agregado y el pago provisional mensual del ISR. Fuente: Diario Oficial de la Federación. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 863, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero.
Tras la reciente reforma a la conocida como Ley Antilavado, en esta ocasión, Yolanda Cano Gutiérrez y José Manuel Miranda de Santiago nos comparten un par de estudios en donde analizan tanto su impacto y puntos más relevantes como las oportunidades, riesgos y desafíos que implican estas modificaciones. A la par de ello, Humberto Cruz Hernández nos presenta un estudio de gran relevancia en el que expone los aspectos más importantes de los comprobantes fiscales digitales por Internet, mejor conocidos como CFDI. También encontraremos un artículo de Gonzalo Guerrero Ruiz, que aborda el tema de la enajenación de un bien inmueble por una persona física, ejemplificándolo con un caso práctico. Además, este número contiene muchos artículos más referentes al procedimiento para el ingreso del menaje doméstico de mexicanos repatriados o en retorno a territorio nacional, las disposiciones sobre los factores de riesgo de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral, las reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la ley para eliminar trámites que da origen a la llave MX, la cuarta resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 2025, la Ley de la Guardia Nacional, las modificaciones a la circunscripción territorial y las secciones aduaneras. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 863 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso. Antes de iniciar, vamos a hacer la pregunta para que nuestros internautas y la gente que nos está viendo por televisión y por internet, redes sociales y por televisión, nos puedan acceder a una de estas 4 suscripciones digitales de la revista Consultorio Fiscal. Recuerden, 2 son por vía telefónica, los números que aparecen ahí en su pantalla, y 2 son por redes sociales. La pregunta es, ¿cuáles son las 3 plataformas nacionales que va a crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones? Entonces, responden correctamente a esta pregunta. Las 3 plataformas ya las mencionamos, que van a crear, que se van a generar con la creación de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y vamos a dar un poquito un pasito atrás, regresando al tema de la identidad digital, que ya sabemos que, pues, en principio va vinculado al uso de la llave MX a nivel federal. Pero les platicaba yo que en alguna plática el titular de esta agencia señaló que esto incluso podría servir para que bancos y demás pudieran identificar a las personas y, en su caso, poder otorgarles crédito y demás. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Fernando? Hijo, déjame volverme a ir a la historia, como dice Julio. Justamente cuando empezó esto en el Servicio de Administración Tributaria, el gran reto estaba en otro de los pilares que yo comento bajo esta lógica: marco normativo, tecnología, operación. En la parte de operación, justamente uno de los principales problemas vinculado con la calidad de los datos era la identidad de los contribuyentes. ¿Cómo asegurarse que los contribuyentes fueran únicos? Evidentemente la calidad de los datos del Registro Federal del Contribuyente no era mucho. Y pues evidentemente se voltea a ver la clave única de registro de población. Aquí el tema que se volvió, y por eso lo quiero ubicar en esta columna operativa, es ¿y con qué vamos a lograr una identificación plena de un individuo si es una persona, si está estudiando en la Facultad de Contaduría y Administración, tiene un nombre que es Julio, después tiene otro en su título que es José Julio, y tiene otro en Secretaría de Salud, tiene otro porque resulta que tienes una estación de gasolina y tienes otro nombre? ¿Cómo lo convertimos en único? Y aquí es donde se voltea a ver a la biometría. Primero tenía que asegurarse registros civiles, y por eso estoy en la parte operativa, y me voy a meter, Susi, al mundo de los requisitos, que tú lo mencionaste, y esa es otra dimensión, dijeran por ahí el célebre. Y bueno, una de las plataformas que se supone que va a haber es, por lo menos si hay conocimiento de problemática, no sabemos si se va a resolver o no, pero el hecho de que hayan generado
una plataforma nacional de registros civiles, la plataforma nacional de registro público de la propiedad y la del catastro, pues creo que sí habla de conocimiento de causa. No sabemos si vayan a cumplir con estos objetivos tan ambiciosos, pero vamos, sí saben que uno de los temas es la identidad ligada al registro civil. Vamos a hablar de identidad. De identidad, lo primero que tiene que existir es un requisito dado, que es un acta de nacimiento, una calidad del dato de la clave única de registro de población, y lo otro es que esté asociada a la identidad del individuo. Yo veo que la gran preocupación de hoy está en la seguridad. Yo les diría, ¿y cómo nos estamos asegurando de la interoperabilidad que tú lo mencionabas, Julio? Bueno, ¿cómo nos aseguramos de la interoperabilidad? Esa interoperabilidad se asegura con estándares. El Servicio de Administración Tributaria lo que tiene es un AFIS que permite asegurar la identidad de un individuo asociado a muchos. Eso es lo que te garantiza que mis huellas, cuando son entregadas, y aquí hay estándares que te dicen 2, a una población te definen cierta confiabilidad. 4, te permiten mayor confiabilidad. 10, al menos en el estándar que tengo presente, te asegura la identidad hasta 60, 70 millones. Creo que en nuestro país somos 130 millones de habitantes. Entonces ahí es en donde entra el tema de iris de ojo. Esto cuesta mucho dinero. Esto es un costo muy alto. Pero aquí a lo que me voy a referir es al mundo de los requisitos. Requisito, calidad de dato, unicidad de identidad del individuo. Y justamente lo que vamos a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria a entregar nuestras huellas es para asegurar que sean únicas. Les voy a platicar una anécdota que en alguna ciudad de este país sucedió, en donde con documentos, actas de nacimiento, credenciales, pasaportes, se usurpó la identidad en menos de 5 horas en 3 de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. O sea, ¿fue un plan organizado? Obviamente hay una, hay una actitud, un propósito, un propósito diferente. Buscar la vulnerabilidad del sistema. De usurpar identidad. La usurpación de identidad es un delito. ¿Para una sola persona? ¿Era la misma sola persona? Diferentes personas. Eso evidentemente tiene una actitud. Por eso ahí el cuidar la identidad y, ojo, la identidad, esto no lo creía ni siquiera la gente del Pentágono en Estados Unidos, que nuestro país estuviera haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque son algoritmos muy sofisticados, muy costosos, que identifican el surco y lo asocian y lo identifican a muchos individuos y te regresa falsos positivos, ¿sí? O falsos negativos, en donde no hay usurpación de identidad. Esa es la única forma asociada a los requisitos, esto que tú mencionabas, para efectos de CURP, cómo se va componiendo la identidad de un individuo a partir de biometría, pero es con interoperabilidad entre instituciones. Yo por eso te diría que hoy el Servicio de Administración Tributaria debe tener alrededor de entre 13 y 14 millones de identidades únicas. El INE está rayando los 99 millones, pero habrá que ver, el IMSS también tiene más de 1 millón, pero habrá que ver cómo es factible compartir, que esto se logra con estándares. Al menos el que conozco es el AFIS, que tiene el Servicio de Administración Tributaria, que sí permite verificar la unicidad del individuo. Es decir, esta parte operativa, esta columna vertebral de la implementación de una política pública está asociada a cómo opera, qué requisitos tiene y tecnológicamente cómo se ejecuta. Ahí yo te diría, eso es algo de lo que no hemos platicado, no hemos dicho. Sí, no sé realmente qué tan resuelto, qué tanto hayan visualizado todo este tipo de situaciones. Ya tenemos la CURP con datos biométricos. En julio se publicó, el 16 de julio, si no mal recuerdo, pero ¿no? Vamos otra vez al mismo tema. Sí, digo, obviamente estamos en el mismo tema, hablando del mismo tema. El SAT, tiene un poquito más del 10%, ¿no? De lo que es la población nacional. Hablando de CURP, pues estamos hablando ahí sí de los 130 millones de mexicanos o más, que son los... Todos. Todos los que todos. hablando de CURP serían todos. Entonces, digo, a lo mejor pueden tener algún ahorro de tiempo, pero solo de un 10% con el SAT. A lo mejor con alguna otra dependencia, porque digo, no sé, probablemente también cuando voy a sacar un pasaporte, seguramente se toman datos biométricos en ese caso. 2,5 millones. 2,5 millones.
Y habrá que ver si es la misma tecnología que utilizaron para el pasaporte que para el servicio de administración tributario, por ejemplo, ¿no? Correcto. Para ver qué tanto se pueda unificar todas estas. Ahora, los datos serán los mismos, pero no sé realmente cómo estandarizar esta situación. Digo, estoy hablando simplemente con mis dudas de cualquier persona que trata de imaginarse qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este sentido. Pero, pues vamos a ver cómo se va a ir depurando esto. El hecho de que de alguna manera esté disperso, o sea, que por un lado tengas el registro civil en todas las entidades federativas, tengas el registro nacional de población, tengas al servicio de administración tributaria, tengas la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos tienen datos que a lo mejor coinciden la gran mayoría, por ejemplo, con el registro civil, con el registro nacional de población, pero a veces pues lo que le pasó a esta persona que les comentaba, de un día para otro ya te generaron otra CURP, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? En estos temas de la fiscalización, de la digitalización, perdón, se pueden dar esas duplicidades, se puede generar otras, o sea, además por la misma digitalización se puede generar otros herramientas de identidad, como puede ser otra CURP, ¿no? En este caso, correcto, que por un error en la digitalización del acta de nacimiento, pudiera generarse otra CURP. De hecho, le pasó a otra persona que conozco, que nació en la Ciudad de México, pero la registraron en el Estado de México, y su CURP siempre fue mujer del DF, ¿no? Pero de repente cambia a mujer del Estado de México, ¿no? Entonces, pero su nacimiento se dio en la Ciudad de México. Entonces, pasa con mucha gente que tiene CURPs duplicadas, que vamos a ver la identidad si se resuelve. Bueno, ya tenemos el internet, ya tenemos la identidad, que bueno, vamos a ver si se resuelve, ¿no? Mira. Pero vamos a hablar ahora de la propiedad y porque estos signos de riqueza, pues son los que de alguna manera, asociados a la propiedad, a la unicidad en la identidad digital, son los que le van a dar la herramienta al SAT para la fiscalización, ¿no? Ayer nos sorprendíamos, Julio, de que se hablaba de que no existían vinculación al 100% clara y real, correcta entre el catastro y el registro público de la propiedad, uno. Y la presidenta en su diagnóstico y en los 100 compromisos que asumió, precisamente señaló que más del 24% de las viviendas en México tenían problemas de propiedad, de que seguridad jurídica en la propiedad. Entonces, se enfoca al registro público de la propiedad, se enfoca al catastro y con esta problemática, además del tema de la inseguridad jurídica en la propiedad. Y crea un centro de inteligencia de datos que le va a dar herramientas ya lo dijeron, para la fiscalización, para el SAT y para las aduanas. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿O quieres agregar algo de lo anterior? Pero si no, nunca vamos a pasar a la propiedad. No, ahorita rápido. Ese es un comentario rapidísimo acerca de que existen diferentes plataformas o diferentes bases de datos. El asunto es intercambiar. Te voy a platicar esto parece clase de historia, perdón si lo sigo diciendo. Y yo de mi familia. Lo que pasa es que esfuerzos en cuestiones comunes ya han ocurrido en el gobierno estatal, federal y municipal. Y hay que recordar que, por ejemplo, la firma electrónica avanzada, cuando los funcionarios de diferentes entidades, cada quien generaba sus tecnologías para hacerlo. Tanto así que se creó un convenio de intercambio para poderlo unificar, pero tampoco funcionaba como debería ser. Y nada más para terminar este asunto, ¿por qué si ya teníamos una e-firma? ¿Por qué tenemos una FIREL? ¿Por qué teníamos una firma, hoy ya está unificada, por qué teníamos una firma electrónica para efectos del Seguro Social o para dictamen o estatal? Solamente hablando de un solo tema que se supone debería ser la misma tecnología, ¿vale? Se supone que debe ser la misma tecnología, que no habría ningún problema. Desde ahí empezamos. Que de ese diagnóstico están partiendo y por eso quieren unificar tecnológicamente al país. El problema es que ese esfuerzo ya se hizo y no tuvo éxito. ¿Por qué? No lo sé. No tuvo éxito como se estaba esperando, porque hoy siguen todas esas asuntos. Va avanzando. Regresando a lo de la propiedad. Mira, hay cosas que mucha gente supone que ¿a quién va a ser la propiedad? La propiedad es de fulano, de sutano, de perengano. Oye, ¿y qué pasa si fulano murió, no hizo testamento? ¿De quién es la propiedad? Sigue estando en nombre del difunto. Y dices, oye, ¿de veras? ¿De quién es esa propiedad? ¿Es vulnerable? Sí. No, hay N casos. Digo, te menciono un caso que es uno de los más comunes, ¿no? Hablar de te digo, olvídate de si tienen o no riqueza en las propiedades.
Porque finalmente ahí afectaría, si tú quieres, el impuesto predial o algunos impuestos que tengan que ver con la propiedad. Hay gente que nunca ha pagado los impuestos correctamente y pagan cantidades y tienen propiedades en X lugares de tales valores. Su situación patrimonial no es congruente, consistente con la historia de las declaraciones que ha efectuado. A esos signos de riqueza me refiero, que hoy por hoy no han sido... yo me he encontrado gente que nunca ha sido detectada de mil formas, o sea, con N signos de riqueza. Y ahora el hecho que se concentre esta información para la autoridad fiscal, que no tenga que ir a hablarle a todas las entidades federativas, mándenme todo, a ver qué propiedades tiene fulanito tal, a ver cuándo le contestan. Eso lo va a tener centralizado. Eso a nivel, digamos, de lo que es de la fiscalización en materia de impuestos sobre la renta. Ya ni hablar en materia de impuesto predial, porque obviamente en el momento en que se corrija el registro público de la propiedad y lo empaten con el catastro, pues bueno, va a ser una herramienta de recaudación y fiscalización incluso para los municipios, que va a ser muy buena, ¿no? Si eso fuera, digamos, un objetivo inmediato. Y hablaron también que este centro de inteligencia de datos no nada va a proporcionar información para el servicio de administración tributaria, sino también para las aduanas. Otra vez volvemos a... Y yo hablo de los objetivos, de los planes. No sé si se van a cumplir o no. El marco legal día de hoy no lo permite, no está diseñado para eso y no está para ese propósito el día de hoy. Que la autoridad tenga acceso a las propiedades. No, la ADT, que de esta información, una vez que la concentre y se la dé al SAT, no existe ese marco textual, no está subordinado a ese asunto. Que ese no es el problema. Tampoco, creo que es un problema que no se puede resolver. Si eso llegara a pasar, déjame decirte que a mí no me preocuparía solamente eso. ¿Por qué? Porque tendría la información de todo mundo y sabría no solamente cuántas propiedades tiene. ¿Dónde te conectas? ¿Qué trámites has hecho? ¿Cuántas veces estás vendiendo tu propiedad para que tener no tienes una dinero y de repente eres representante legal de una empresa que factura millones y nunca has tenido dinero ni has sido empresario? Por ejemplo. Eso es raro. Yo no sé en qué país pasa eso, pero bueno, ese tipo de cosas, te digo, sería solamente uno de tantísimas cosas que pudiera hacer la autoridad, pero otra vez volvemos. La cantidad de datos que tendría que tener sería inmensa. Pues son 130 millones. Bueno, está bien. ¿Cuánta información tú tienes como persona? ¿Tú? No, todo. Sí, o sea, me refiero, tu nombre, tu dirección, tu persona, tus huellas, tus bienes, tus activos, tus operaciones, solo tú. Ahora multiplícalo. Sí, ahora, ¿qué es lo que qué información va a obtener la autoridad de mis propiedades? Pues cuando tramite una multa o una placa o una tarjeta de circulación o el pago del predial o cualquier cambio en la propiedad. Ahora, también le va a servir para ver que la propiedad se transmita correctamente, se disminuyan estos despojos que ha habido recientemente. Eso es buenísimo. O sea, hay muchas cosas que son muy buenas, ¿no? Sí, que te dé una alerta de que estés haciendo cambios en tu propiedad y que a lo mejor te notifique como hoy con el buzón tributario, claro, ¿no? Sí. Oye, si estás haciendo este cambio en tu propiedad. O por ejemplo, en el registro de marcas, tu marca está a punto de vencerse. Ese tipo de cuestiones. O sea, todo eso lo va a saber la autoridad. Qué bueno. Porque va a tener un solo identificador para acceder a todos los trámites. Pero quiero ver qué opinan ustedes. ¿Te imaginas eso? Y déjame decirte, tú te refieres a propiedad. Vamos a hablar de un problema, de un tema real que son las empresas fachada. Y los socios y accionistas que no tienen la capacidad económica para constituir estas empresas. Esto que tú acabas de decir, creo que si se enfocara justamente a poder combatir a EFOS, empresas facturadoras de operaciones simuladas, o las empresas que deducen operaciones simuladas, sería fabuloso. Antes de pensar de las fuentes de riqueza que cualquiera de nosotros podamos tener o de pobreza inexplicable, de pronto como solemos decir, de pronto, bueno, pues ¿cómo se explica eso? Creo que justamente este tema de propiedad que tú dices, en el mundo técnico tributario se le conoce como las fuentes de riqueza o fuentes de información para identificar cuánta riqueza ha generado en su vida. Yo te diría que hay un ejercicio que estoy recordando de este trabajo que se hizo aquí con la Facultad de Cultura Contributiva. Un poco hicimos el ejercicio de cómo la CURP a los 18 años se tenía que formalizar en un empleo formal a través de un alta en el IMSS o un alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
Es pavoroso. Pues no hay tanto empleo, hay mucha, o sea, el empleo ha Pero sido muy te imaginas en nuestro país toda esta información se empezara a usar, y en razón de ello este cambio que hubo en código de que los estudiantes se incorporaran, y fue también otra cosa que se gestó en la firma con justamente aquí en la facultad, en donde se plantea este programa de cultura. ¿Para qué? Para que los estudiantes tuvieran una idea de cómo actuar en el mundo de la formalidad. Y esta agencia de transformación digital tiene la maravillosa oportunidad de volver más eficiente el ser formal, siendo de bajo costo y con pocos requisitos, que estar en la informalidad. ¿Te imaginas? Yo sé que te preocupa la propiedad social. No, y la formalidad. Yo creo que estas son herramientas para la formalidad. ¿Cómo estamos en la formalidad? ¿Cómo compite el negocio que quiere actuar en la formalidad con requisitos federales, estatales y municipales contra el requisito de saco, abro mi puerta o me pongo en Reforma, extiendo mi mantel y me pongo a vender? ¿Cómo compite una agencia de transformación digital orquestando esfuerzos federales, estatales y municipales contra la iniciativa de un individuo de decidir ser informal y vivir en el lado oscuro de la economía? Yo creo que ahí es en donde está el reto. O sea, cómo convertir esta oportunidad país en algo positivo. Pues yo creo que creando un identificador que desligado de la parte económica, asociado a la parte de trámites, que eventualmente todos vamos a tener que hacer uno que otro trámite, algún trámite vamos a ir, estatal, municipal o federal, va a empezar a generar formalidad, hablando de la llave MX, ¿no? Ojalá. En ese sentido. Entonces sí, a mí me parece que es un instrumento para la formalización de la economía en este caso, y digo, creo que el primer paso fue la CURP asociada al RFC. Correcto. Porque puedes no estar dado de alta en el RFC, pero si te llegaran a detectar en cuentas bancarias por tu CURP, pues tendría necesariamente que haber una consecuencia en la parte fiscal, aun cuando no estuvieras inscrito en el RFC. Correcto. La herramienta existe en materia fiscal, en la ley, en la discrepancia fiscal está esta disposición, pero no se ha usado en la práctica, ¿no? Entonces, pero precisamente debe ser por falta de la forma en que se procesa la información, ¿no? Correcto. Entonces, creo yo que el centralizar tiene un costo de seguridad, se vuelve más vulnerable, pero también tiene un costo de oportunidad muy grande en ese sentido. Y permítame leer los comentarios y las respuestas que le han dado. Eric Bocanegra, temo decirle que está equivocada la respuesta, no es correcta. Lucía Vázquez, tenemos saludos de ella, de Olivia Santillán, de la farmacia Yolistli, excelente charla, también los demás te señalaron lo mismo. Contador público Alfredo Gallegos León, siempre nos saluda, la voy a leer porque siempre es un gusto. De la ciudad de Francisco Ignacio Madero González, apóstol de la democracia, corazón de la Laguna, municipio del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en los Estados Unidos mexicanos, como país de origen en el centro del universo, Eric Bocanegra, existe una estrategia para integrar a comunidades remotas a estas nuevas realidades tecnológicas para que tengan acceso a los dispositivos de internet o capacitación para que tengan conocimiento de una identidad digital. Bueno, hay un tema con el cambio, la nueva ley federal de telecomunicaciones, que precisamente les permiten a las radios comunitarias generar servicios y bueno, y con las nuevos apertura de servicios por parte de las grandes empresas que se dedican a esto a cambio de la baja de cuotas del espectro, podría ser, ¿no? Aparte de la CFE, ¿no? Y el internet satelital. Que sería una de las soluciones casi inmediatas, ¿no? Sí, que van a echar a andar van a poner en órbita un nuevo satélite, hay dos, el Morelos 3 y el Bicentenario, y va a haber un nuevo, que no sé cómo se va a llamar. Otra vez la farmacia Yolistli, concentración y control de la información. Pues sí, vamos a ver si se controla. Olivia Santillán, si me pasó lo mismo con mi CURP, pero imagínate tener que moverse por error de los mismos, sí, porque exactamente nunca cambiamos la CURP, ellos provocaron el error y uno ni se entera. Sí, yo les recomendaría que constantemente estén verificando su CURP hasta que lo ocupamos por sus errores, pero al final lo tenemos que resolver nosotros. Eso no es correcto. Deberían pagarnos los gastos que generaron sus errores. Svernalt, muy buen tema. Son los comentarios que tenemos.
Aquí ya está. Guillermo Mendieta, muchas felicidades por todos los integrantes de Consultores Fiscales, excelentes aportaciones para un conocimiento. Cordiales saludos a la distancia. Estrella Solano, el día de hoy los derechos y obligaciones en tema de cumplimiento fiscal y de pago de impuestos para personas morales y personas físicas estará ampliamente relacionado a lo que se pueda ir realizando con la llave MX. O hay que estar pendiente de algo más para evitar problemas fiscales por estas reformas en materia digital. Gracias de antemano. Pues es más que nada que la autoridad va a tener información que va a poder usar de otra forma. Nos queda un minuto a cada quien. ¿Qué quisieran hacer? ¿Algún comentario que quisieran hacer para cerrar todo esto? Pues mira, yo te diría que esta es una maravillosa oportunidad país. Creo que hay que aprovecharla. Hay que ser muy agudos en los puntos específicamente de cómo va a operar. Yo por eso le reiteraría siempre en estas políticas públicas hay que ver qué dice el marco regulatorio, qué dicta la tecnología, qué dicta la operación, pero sobre todo a nosotros como alumnos, maestros o ciudadanos, ver qué requisitos reales y qué costo le están imponiendo al trámite que estamos ejecutando. Que efectivamente no solo me digan que ya no tengo que entregar el acta de nacimiento, que me reduzcan el costo de poder llevar a cabo las cosas con el gobierno federal, estatal y municipal. Y los errores que se vayan generando en el camino. Julio. Mira, solamente como un comentario para todos los ciudadanos y contribuyentes. Se ha hablado mucho de esta plataforma, se ha hablado mucho de esto como algo infernal. Y hay que ser muy claros. Si tú ciudadano estás cumpliendo con tus obligaciones, si tú ciudadano estás cumpliendo con todo lo que tiene el marco legal, esto es solamente una facilidad para que tú puedas tener una mejor alternativa para poder hacer tus procesos. Aquellos que no, bueno, simplemente lo que está haciendo es empujarlos para que se vuelvan a la formalidad. Pero si tu ciudadano cumples con todo eso, esto no sería algo que te debería de preocupar. Es más, yo te alentaría a que conocieras más de este tema. Así es, y simplemente es ver lo que va a cambiar en este país y va a estar ligado de la mano pues, con el tema fiscal, que es nuestro tema, ¿no? No podemos deslindarnos de ella. Pues la próxima semana tienen una cita con nosotros. Nuestro tema de la siguiente semana va a ser cómo elegir mi Afore, que va a estar conducido por el maestro Salvador Rotera Obanel. Les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Gracias.